la divisionalidad del instituto. Bueno, ya. Hoy te hago la alegría que hoy presentaremos una guía para maestros de introducción a la educación rural. Esto lo hará como ponente principal el doctor Gilberto Guevara de Isla. El doctor es actualmente director del Instituto de Investigación Educativa de COSEA. Es licenciado en biología. Fue maestro por la Escuela de Altos Estudios de París y doctor en la Universidad de Londres en el Instituto de Educación. El doctor es además ha sido profesor en la UNAM y también coordinador de investigaciones educativas en la Fundación Deltros. Ha sido articulista en textos periódicos nacionales y es autor de nominados para citar el primero y el último, el primero que publicar en 1981 es la crisis de la educación superior y el más reciente es la regresión educativa. Nos acompañan como comentaristas aquí presente doctor Cuauhtémoc Mayorga, que es doctor en biología, es investigador con doctrinas pendientes en bioética, filosofía de la tecnología y es actualmente responsable de los programas de programa de la de la ODG. En Guinea nos acompaña el doctor Rodolfo Vázquez, que es profesor emérito de ETAM, es doctor en tecnología de la UNAM, es licenciado en Derecho y ha sido profesor invitado en diversas universidades, Oxford, Alicante, Golden, Genova y la Carlos I de Madrid. Es el miembro emérito del STI en México. No tengo muchas cosas más que añadir, aparte de lo que puedan añadir ustedes mismos para que entiendan importante en tu currículum. Y los ponentes, el ponente principal, doctor Gilberto de Guevara, empezará introduciendo durante media hora el tema de la sesión de hoy. Después tendrán un cuarto de hora cada uno de los comentaristas y quedarán unos 25 minutos para debate con participantes, sea de ustedes o con participantes de fuera del grupo de ponentes. Sin más, Alberto.
Bueno, el texto que hoy nos toca discutir es un ensayo o un opúsculo sobre educación moral. Está pensado como una suerte de introducción a la educación moral para los maestros, sobre todo para conocer los maestros de educación básica, la investigación como empírica que sirve de base a este trabajo se hizo en dos escuelas primarias del estado de Guanajuato. La educación nuestra en general es excesivamente cognitiva. Los profesores están siempre pensando que el alumno debe memorizar o pensar, analizar, deducir, pero el universo es esto implica que la dimensión moral se omite prácticamente en todos los niveles. Esta omisión tiene graves consecuencias. La ley misma señala que la educación debe ser integral, pero en los hechos lo que priva es la instrucción. Y la instrucción, como sabemos, es insuficiente para hacer que el niño se desarrolle integralmente. No se desarrolla. Es deseable, todos deseamos que los maestros fomenten a sus alumnos, además de amor al conocimiento, valores éticos fundamentales, la justicia, la tolerancia, la responsabilidad, la empatía, la honradez, la honestidad, la generosidad, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente y el respeto a la diversidad sexual. Es verdad que la escuela primaria existe desde 1999 una materia que se llama formación cívica y ética. A lo largo de un siglo, la ética había sido como una categoría legítima en la educación básica. Quienes la introdujeron fueron los maestros positivistas del siglo XIX. Esta materia de formación cívica y ética, lamentablemente, tiene un énfasis cognitivo y no hay en los cursos que se han generado oportunidad de tratar con la ética como un objeto autónomo en la ética. Problemas en el país que nos deberían obligar a atacar las morales. Digo, la dimensión moral. ¿No? El problema de la violencia. El problema de la falta de honestidad, el problema de los plagios, etcétera, etcétera. Pues son temas del irrespeto a la ley, el atropello de los derechos humanos, la pobreza misma, pero todos estos problemas se explican por la inmoralidad, por la desmoralización
gran parte de la población. Pues lo moral es algo sustantivo que estamos omitiendo en la escuela. Vamos a ver qué es la ética. Hay distintas maneras de definirla. En la ética hay juicio, en la ética hay valores, en la ética hay reglas. Pero nosotros vamos a definir la ética primero como una base fundamental de las relaciones sociales. Es, digo yo, una cualidad humana que nos permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Porque todos los días la vida nos está enfrentando a dilemas morales ante los cuales tenemos que decidir. Muchas veces esos dilemas representan valores opuestos. Por ejemplo, algunos de la vida cotidiana son respetar o no respetar la luz roja del semáforo, mentir o hablar con la verdad en cualquier conversación, tolerar ideas distintas a las tuyas cuando sostienes una conversación. Y bueno, en otras ocasiones los dilemas son más graves y tienen que ver, por ejemplo, con la política pública. Hay una ética pública y en esa los gobernantes toman decisiones que afectan a toda la sociedad. Toda política pública tiene implicaciones morales. En este caso estamos ante dilemas de gran envergadura. Claro, hay ejemplos históricos que siempre hay que recurrir a ellos para explicar con profundidad el significado de la moral. Uno de ellos, desde luego, es en la historia política las conductas contrarias a la moral que representó el holocausto que perpetraron los nazis contra la población judía en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no hay, yo creo, experiencia moral memorable, tan seria como la que estamos mencionando. Podríamos mencionar también el uso de la bomba atómica contra Japón, que se hizo en las postrimerías de la Segunda Guerra. Lo razonable es que la moral se desarrolle de manera autónoma. Hay una enorme literatura sobre el tema del desarrollo moral del niño. Piaget fue una de las primeras personas que planteó la moral como un proceso de construcción a lo largo de la edad del niño y del adolescente. Dice Piaget, la autonomía comienza a construirse a los 11 o 12 años, cuando el niño establece relaciones recíprocas y simétricas con otros niños para negociar, por ejemplo, las reglas del juego de las canicas. Y bueno, en el texto que yo presento, se presentan varias experiencias nacionales con implicaciones morales decisivas, como ha sido la pandemia, como son, por ejemplo, los linchamientos que se producen recurrentemente
en ciertos pueblos de la región central de México. Y 3, los temblores de 1985 y 2017 en la Ciudad de México. Algo que es muy importante decir es que el hombre es constitutivamente moral. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona no puede decir, yo renuncio a la moral. Yo ya no voy a comportarme moralmente. No existe la persona amoral. No existe el ser humano porque en todos los casos el hombre es un ser racional, es libre de optar por tal o cual conducta. Esa capacidad de opción no la tienen las demás especies animales. La autonomía, como entendemos, en la autonomía, cada persona elige libre y racionalmente los planes de vida que mejor le convienen y le satisfacen. Kant lo dijo con estas palabras: la capacidad del hombre para guiar su conducta de acuerdo a principios que él mismo ha hecho suyos. Autonomía es también autocontrol. La libertad se asocia siempre a la responsabilidad. Autonomía no es relativismo, es decir, no es asumir la posición de que cada persona posee una moral personal. Los juicios morales pues son siempre subjetivos, es el sujeto quien los construye. Pero el relativismo atomiza la moral y critica la idea de que puedan haber una moral colectiva. Pero el ser humano es un ser social. Es inconcebible que un ser humano se desarrolle como tal fuera de la sociedad. Yo aquí señalo el ejemplo del niño salvaje de François Truffaut, L'Enfant Sauvage, ¿no? De François Truffaut, que revela que cuando un niño ha crecido fuera de la ciudad, de la urbanización, de la civilización, y no aprende el lenguaje, no aprende las reglas morales, etcétera, etcétera, jamás las va a aprender. En L'Enfant Sauvage el resultado es muy pesimista porque te demuestra que el niño que trató de ser integrado a la civilización fue absolutamente imposible que lograra todo esto. En realidad, aquí hago una puntualización sobre la diferencia entre ética y moral. En general se les identifica como sinónimos y ya me he convencido de que es mejor, para facilitar las cosas, no hacer esta distinción, aunque Adela Cortina sostiene, ¿verdad?, que la moral se refiere a reglas, juicios, conductas de la vida cotidiana, mientras que la ética le corresponde la reflexión teórico, conceptual, filosófica de esas reglas, de las morales existentes. Nosotros decimos que una persona es moral cuando esa persona tiene carácter. Es decir, también decimos que tiene carácter cuando es consistente en el seguimiento de reglas, de valores y principios morales.
Una concepción moral es un sistema de principios y normas que orientan la vida de personas y grupos. Por ejemplo, el hedonismo, el estoicismo, el utilitarismo. Yo me disculpo porque no voy a poder abordar todos estos ejemplos. El primer ejemplo que doy es el de la moral que busca la felicidad, que nació con Aristóteles y en su ética Nicómaco, y que ofrece una argumentación poderosa en favor de la felicidad. Sin embargo, hay otras morales que enfatizan el carácter individual, éticas que conciben la felicidad como autorrealización o formación del carácter. 3, otra corriente o concepto de moral, la moralidad como deber, puede relacionarse con la Roma, sobre todo con Roma, con Séneca, con Marco Aurelio y Cicerón, que pregonaban que la guía moral debería ser la ley natural, la vida personal, proclamaban, debe ser austera y la conducta ajustarse a los principios de la razón. Otra corriente es la solución pacífica de conflictos. Está un poco mal denunciado, porque me refiero a la obra del sociólogo George H. Mead, que concibe la moral no como cuestión individual, sino como algo donde debe primar el ámbito social. Otra opción es, otro concepto, otra teoría, es el de las virtudes comunitarias, que nació en su versión moderna recientemente, sobre todo como reacción al excesivo individualismo y egoísmo que acompañó a la gran revolución tecnológica y cultural de las últimas décadas. Los comunitaristas defienden la identidad del individuo cultural. Y finalmente hablo de la moralidad universal, la identidad con la comunidad en el plano de la cultura, ¿no? Es el comunitarismo. Y luego la moralidad universal, que se asocia mucho con planteamientos como los de Colbert, otros autores que manejan esto, es John Rawls, o también en Alemania Jürgen Habermas. Es decir, en el caso de Colbert, él hace un planteamiento válido para cualquier cultura y cualquier sociedad, donde el desarrollo moral se divide en 3 etapas: la etapa preconvencional, la convencional y la postconvencional. La mayor parte de las personas se ubican en la etapa convencional, pero con el trabajo de Colbert, una de sus alumnas, Carol Gilligan, observó que el desarrollo moral de las mujeres era distinto que el de los hombres. Y planteó que las mujeres entienden la moral menos en términos de individuales y más en términos de cuidado y atención de los demás.
una ética del cuidado fue la creación de Gilligan. ¿Qué es norma moral y norma jurídica? ¿Qué es norma moral y norma religiosa? ¿Qué es el laicismo? Todos estos son conceptos que intento aclarar, incluso el papel de las cortesías, el vestido, saludar, las reglas de cortesía, como se les llama. ¿Qué papel tiene la moral? La moral y las emociones, cosa que es sumamente importante porque la razón y la emoción van en la conducta humana siempre asociadas. De ahí es mismo que, por excelencia racionalista, planteaba que el motor de la conducta en todo el desarrollo de la persona era la emoción, eran los factores más dinámicos, los factores emocionales. También hablo de los derechos universales, que es la condensación de la moral compartida por los seres humanos y la influencia del contexto social. Es decir, esta es la primera parte del ensayo que estoy presentando. Es una introducción, digamos, a conceptos y nudos que tiene la teoría moral que yo intento abordar muy someramente. ¿Qué es la educación moral? Pues dice John Dewey, esta frase que yo creo que todos la deberíamos de memorizar. Dice John Dewey que cualquier maestro que realiza su jornada de enseñanza está, aunque no eduque moralmente, aunque no toque el tema de la moral, está transmitiendo una moral, está transmitiendo valores, juicios, conductas, actitudes morales. Entonces, los maestros no pueden ser neutros respecto a los valores. Fernando Sabater dice, bueno, somos maestros, pero a veces hay que ser antipáticos porque hay que combatir en el aula los antivalores de los cuales son portadores los alumnos. Permítame, la moral es toda práctica educativa, independientemente de su contenido, tiene siempre un impacto moral. En la enseñanza de cualquier materia se transmite la moral. Esto ocurre de manera tácita o explícita. En ocasiones, el alumno aprende moral por el simple hecho de observar a su maestro. En otras ocasiones, aprende moral junto con el aprendizaje sustantivo. Por ejemplo, el libro en el que nos basamos va a ser el trabajo de educación moral, dice o señala con evidencias en la mano que el profesor, al dar su clase, sea de biología, de matemáticas, de cualquier asignatura, está motivando la formación moral.
A veces la moral se aprende de manera explícita, cuando un profesor se propone transmitir valores determinados, ¿no? Cuando habla en abstracto de valores, podrían ser de la justicia, de la tolerancia. El libro que me ha servido a mí de base para atacarlo, para abordar la segunda parte de este folleto, se llama Mirar la práctica docente desde los valores. Es una obra publicada hace unos 10 o más años, o 20 años, no recuerdo, cuyos autores son Cecilia Fierro y Patricia Carvajal. Cecilia era profesora hasta hace poco de la Universidad Iberoamericana de Celaya. Ya se jubiló. Pero Cecilia y Patricia Carvajal, Cecilia Fierro y Patricia Carvajal, abordan las conductas morales en el aula a 3 niveles. Primero, el primer universo es el de las reglas de conducta. Cómo establecer el orden en el salón de clase. El segundo nivel es el comportamiento afectivo del docente. Y el tercero es cómo el docente conduce los procesos de enseñanza. En su investigación encontraron 34 reglas morales. Pero de ellas hubo 3 principales que se repetían. 1, guardar silencio. Silencio, niños. 2, poner atención. Siéntate y escucha. 3, permanecer sentados. Estos 3 son los ejes de la disciplina en el salón de clase en la primaria, de acuerdo al trabajo que estamos comentando. No quiere decir que los maestros no se preocupen por los problemas morales, el orden, las conductas, etc. En realidad gastan una enorme cantidad de energía tratando de establecer orden en el salón de clase, pero los procedimientos que utilizan no siempre son eficaces. Un factor impulsor, potenciador de la educación moral y del aprendizaje intelectual es la dimensión afectiva del docente. Cuando un docente se acerca al alumno cariñosamente, afectivamente, y habla con él de tú a tú, obtiene una respuesta positiva que no logra con otros alumnos con los cuales establece una relación distinta. Entonces, la dimensión afectiva en la enseñanza resulta ser un factor de enorme valor para el aprendizaje y para el desarrollo, el aprendizaje cognitivo y para el desarrollo moral de la persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, por favor, doctor Cuauhtémoc. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Primeramente, voy a atenerme a un breve texto que he preparado en función precisamente de la lectura de este regalo que nos hace Gilberto. Bueno, quiero agradecer a Gilberto por la deferencia de convidarme a dialogar sus reflexiones morales, pero principalmente por obsequiarnos una alternativa para atender una de las preguntas más importantes que han ocupado a la humanidad y que los filósofos hicieron suya para atender de manera sistemática. La pregunta es, ¿qué debo hacer? En México
Vivimos constantemente preocupados por diversos actos de barbarie que a veces parecen normalizarse. Corrupción, crueldad, injusticias, abusos de poder, y los culpables siempre son nosotros. En su poema La onda en el estanque, Eva Madrigal se preguntaba: ¿en qué forma soy culpable de esta guerra abominable? Y al final ella misma se respondía: sí, también soy culpable. Una alternativa que parece gozar del consenso nos hace suponer que requerimos ciudadanos con una actitud diferente ante nuestra realidad, que hayamos asimilado valores que garanticen una sana convivencia, en donde nuestro pensamiento y nuestras acciones prefieran la justicia a la injusticia, la verdad sobre la mentira o la paz sobre la violencia. Quiero suponer que la mayoría de los mexicanos así lo deseamos, porque justicia, honestidad o mejor calidad de vida se vuelven los eslogan de todos aquellos que con un fin político procuran obtener la confianza de los ciudadanos. De ser así, entonces la meta parece ser bien conocida. Todos los días, las mujeres en sus reclamos nos dicen: queremos vivir sin miedo, ni una más, nos queremos vivas. Y además nos indigna el robo, el secuestro o los horrores del crimen organizado. Y clamamos por un mundo mejor, con funcionarios honestos, sin las injusticias del machismo, con verdades, sin pobreza, con la posibilidad de consolidar nuestros deseos, sin discriminación, sin miedo, y con ciudadanos que con su día a día en el campo, en la familia, en la escuela, en el campo o en las ciudades, contribuyan a la consolidación de estas metas añoradas. Pero nuestra vida cotidiana parece hacernos pensar que solo un Dios puede salvarnos. Pero en el caso que estuviera allí, parece ser que no es de su interés remediarlo. Estamos solos, absolutamente solos en este bregar. Solo nosotros, los ciudadanos, y solamente a nosotros nos corresponde enderezar la nave o irnos juntos al abismo, donde tal vez el mejor nadador salga con bien, o los que pueden comprar, amenazar o corromper a los custodios para obtener botes salvavidas sean los sobrevivientes. Y aún así, ni ellos habrían ganado, porque lo único que habrían logrado es subirse a otra nave que también navega en la pendiente. Queremos entonces mejores ciudadanos, comprometidos con la construcción de una mejor nación. Y aquí surge otra de las cuestiones centrales de la ética, que al principio de su libro nos muestra Gilberto en relación a Platón, cuando plantea: ¿podemos construir una mejor ciudadanía? Como decía Platón, enseñar en valores. Las vías ensayadas son interminables. En México, aún resuenan en nuestros oídos la idea de hacerle la guerra a los criminales, o la revisión de la cartilla moral de Alfonso Reyes, o brindar oportunidades económicos para un mejor horizonte para los más vulnerables. Pero ninguna de ellas parece dar buenos resultados. Los índices de criminalidad no disminuyen. Los feminicidios parecen ir en aumento. Las comunidades aplaudan o encubren a los verdugos de los supuestos malhechores. Las crónicas de corrupción se diluyen en su abundancia y nuestros representantes en los ámbitos judicial, ejecutivo, legislativo, marchan con el estigma de la desconfianza. Pero mientras los afanes por la construcción de un mundo mejor ciudadano no fenezcan, parece vivificarse la expectativa de que aún es posible el renacer de una mexicanidad que abrace como propios un conjunto de principios morales que contribuyan a la construcción de las metas anheladas. Y entre ellos, entre los propulsores de esta ilusión, no tengo recato en afirmar que Gilberto, con su guía para el maestro para la educación moral, nos infunde una dosis de esperanza
a través de este beneficio al que al menos de manera formal todos los mexicanos accedemos, la educación. Pero no es una verdad de perogrullo postular que la educación hará mejores ciudadanos. ¿No lo decían ya los filósofos antiguos, medievales, modernos y contemporáneos? Y muy poco ha cambiado. La postulación de descansar la esperanza en la educación tal vez no es novedosa, pero el gran aporte de Gilberto es postular el proyecto educativo para una mejor ciudadanía mexicana, con escuelas públicas laicas y gratuitas, pero también particulares y confesionales, con un mosaico cultural, con temores compartidos, con escuelas en todos los rincones de la nación y con una constitución común que ha reconocido en los derechos humanos un conjunto de principios que contribuyen a la construcción de una sociedad garante de paz y bienestar. La guía del maestro describe el tiempo, lugar y los sujetos con que interactuamos. Son tiempos violentos, con una diversidad de valores, con expectativas de vida plurales, con concepciones morales encontradas, con individuos situados en lugares inhóspitos y otros en las grandes urbes, unos en la extrema pobreza y muy pocos en la abundancia, que si colaboramos en la comunidad, a veces lo hacemos con acciones altruistas, pero otras unidos en la barbarie y la injusticia. Guevara nos recuerda que el contexto social y las oportunidades sí influyen nuestra conciencia y nuestras acciones. Pero ni el nihilismo ni el relativismo tienen cabida. En este universo diverso, hemos de entendernos en la construcción del camino que nos aproxime a las metas referidas. La conciencia moral, mostraba Piaget, se construye en condiciones biopsicosociales donde la fuerza social se transmite en la interacción con las amistades, en el trabajo o en la familia. Pero la escuela es el espacio destacado por Gilberto como el óptimo para la consolidación de la moral pertinente. Entre las razones destacadas, resalta su carácter específico para formar a individuos en la búsqueda de la verdad, ser un espacio de convivencia y diálogo, que impone o propone a los educandos normas de conducta para alcanzar las metas propuestas y una acción preferente en la formación moral. Pero su efecto no ha sido del todo satisfactorio. Así como hay acciones contrarias al bien social ocasionadas por ciudadanos con escasa formación académica, también existen los delincuentes con títulos y grados. La premisa entonces es sí depositar en la escuela y sus profesores la responsabilidad de la formación de mejores ciudadanos, pero con estrategias, actitudes y saberes que contribuyan a afianzar las metas esperadas. Entre las propuestas, destaco 10 criterios generales, resumo, que nos plantea Gilberto. Ante la imposición moral, construcción de normas de manera colectiva. Frente a la imposición de valores, motivar a su reflexión. Reconocer y asimilar los valores universalmente deseados. Privilegiar los acuerdos sobre los mandatos. Dialogar sobre las diferencias de razones ante situaciones problemáticas o dilemáticas. Conversar sobre situaciones con implicaciones morales en nuestro entorno y nuestra sociedad. Favorecer el desarrollo de habilidades argumentativas sobre los saberes incuestionables. Considerar la importancia de las emociones. Analizar y actuar conforme a los derechos humanos. 10. Privilegiar la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto y el diálogo como valores preferibles. Deseo que esta guía llegue a todas las escuelas de México, que todos los docentes analicen y logren desarrollar alternativas consensuadas que permitan que este recurso resultante del compromiso de Gilberto por un México con ciudadanos obligados con el bien de la nación ocasione las metas anheladas. Gilberto Guevara Niebla, muchas gracias por nunca claudicar en regalarnos el fruto de la inteligencia. Gracias, muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Entonces doy la palabra al doctor Rodolfo. Por favor, adelante. No, no se oye. No, esto está. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gilberto. ¿Se escucha ahora? Sí, Sí, sí se escucha. En primer lugar, por honrarme con tu amistad, Gilberto, ya de varios años, y por supuesto con la posibilidad de poder alternar con tan distinguidos colegas en esta mesa. Yo quisiera empezar por destacar la relevancia del tema que nos propone Gilberto con relación a la educación moral, destacando cuatro aspectos que me parecen muy importantes. El primero es que Gilberto entiende la educación con un sentido integral. Esto quiere decir que la educación no se reduce a la transmisión de conocimientos, tampoco solo a la creación de destrezas, tampoco solo a la transmisión de emociones y valores, y tampoco solamente a la interacción social. Yo creo que la idea de Gilberto es buscar algo que unifique estas cuatro finalidades de toda educación. Y sabemos muy bien que lo que hemos tenido en la historia de América Latina en general, cuando hablamos de educación, es privilegiar a alguno de ellos a costa de los demás. Y lo que hace Gilberto es presentarnos esta visión integradora de todos estos aspectos. Y esto me parece algo muy relevante a destacar en el documento. También es relevante el tema porque se propone en un contexto de creciente desigualdad. Desigualdad que abre brechas no solamente económicas y sociales, también brechas de género, brechas ecológicas, brechas digitales, de tal manera que es oportuno que nos haga ver, Gilberto, la necesidad de que la educación esté encaminada también a reducir estas brechas. Un tercer aspecto que me parece relevante es que también se ofrece este documento en un clima de enorme polarización. Hay una violencia verbal, una violencia que llega hasta la violencia física y que es propia de regímenes que se han calificado de populistas. Estos regímenes tienen como prioridad, diría yo, establecer ese clima de polarización que no lo hace muy distinto tampoco de regímenes tecnocráticos. Desgraciadamente salimos de muchos años de tecnocracia para llegar a un momento de populismo, pero los extremos se tocan. Tanto populismo como tecnocracia son regímenes que no favorecen el diálogo y la deliberación, tienden a reducir o incluso a vulnerar y violentar a la sociedad civil, de tal manera que me parece que este documento, en ese esfuerzo por abrir la posibilidad de diálogo y de liberación, está precisamente poniéndonos condiciones para poder generar una educación que no sea ni polarizante, ni tampoco sea tecnocráticamente indiferente a las situaciones y sobre todo de las vulnerables y de los más necesitados. Y yo diría también que es un documento que se presenta en un momento donde la intervención del gobierno en los poderes federales, tanto la Suprema Corte como en el Poder Legislativo, pero también en los organismos de la sociedad civil autónomos, está siendo cada vez más impactante, más detonador de violencia, más polarizante sin duda, pero lo que finalmente se busca es que esa sociedad civil no se estructure y se genere esa relación directa entre el líder y el pueblo sin mediación alguna. Y me parece que esto, en este clima, no favorece, por supuesto, a la idea de una educación integral como la que propone Gilberto. Bueno, dicho esto, que destaca la relevancia de este documento, me parece, Gilberto, que como lo has hecho tú y lo han comentado, el documento gira a partir de un principio fundamental, que es el principio de autonomía personal. Tú lo explicaste muy bien al decir que una persona es autónoma porque esa persona
libre y racionalmente elige sus planes de vida. Y además es autónoma porque esa persona impide que terceros intervengan en ese plan de vida si es que no consiente la persona que intervengan en su plan de vida. De tal manera que el principio de autonomía excluye cualquier intervención de poderes fácticos del Estado o de otra persona que de una manera no consentida por el individuo impongan un plan de vida distinto. Y por otro lado, la autonomía no solamente la entiendo en el sentido de este aspecto negativo, sino también positivo. Es decir, la autonomía significa autorrealización. Y la autorrealización significa que la persona no solamente esté preocupada por generar una forma de vida adecuada, sino que además esta forma de vida no la puede hacer sino interactuando con otros individuos, con otras autonomías. Y sobre todo, es importante que se construya la paridad para que esta autonomía se desarrolle de manera plena. De tal manera que una persona autónoma tiene que estar preocupada de que las personas que tengan menor autonomía incrementen su autonomía para lograr la paridad en el discurso democrático. Y yo diría que junto con este principio de autonomía, Gilberto, quizás valga la pena poner el acento en el principio de inviolabilidad de la persona, que también se ha llamado dignidad personal. Es decir, yo puedo incrementar mi autonomía a tales grados que ponga la autonomía de otra persona usándola como medio y no como fin en sí misma. Y cuando esto sucede, vulnero la dignidad de una persona, de tal manera que autonomía y dignidad se acompañan como principios fundamentales. Y también diría que es imposible que una persona desarrolle su autonomía y su dignidad si ciertas necesidades básicas no están satisfechas, si ciertos derechos que emanan de estas necesidades no están satisfechos. De tal manera que, junto con la autonomía y la dignidad, tenemos que hacer intervenir el principio de igualdad. Y la igualdad se puede expresar en términos de no discriminación o en términos de reconocimiento de la pluralidad y las diferencias de las personas y lograr una posibilidad de terreno común para el desarrollo de todas las autonomías y respetar la dignidad de la persona. Entonces yo diría que construye este documento a partir de tres ejes que interactúan entre sí: autonomía, dignidad e igualdad de la persona. Y me parece que en tus 7 primeras lecciones, que es en las que me voy a abocar muy rápidamente, desarrollas 4 condiciones que hacen posible este ejercicio igualitario, deliberativo, al que ya se refería el profesor, en donde lo que buscamos es, muy en primerísimo lugar, reconocernos todos que estamos en una paridad para poder dialogar. ¿Qué significa esta paridad? La posibilidad de que yo reconozca en el otro una persona igual a mí, que yo me pueda poner en los zapatos del otro, que logre una imparcialidad al momento de discurrir o de hacer un discurso. Y esto me parece que desde el salón de clases hay que fomentarlo. Tú lo dijiste muy bien, el profesor es uno más, ciertamente con mayor conocimiento, ciertamente con posibilidades de autonomía ya desarrollada, pero es muy importante que al momento de entrar en diálogo con los alumnos en todos los niveles, vaya generando ese sentido de horizontalidad que permite construir la democracia desde abajo, desde el mismo salón de clase, en donde haya ese respeto a la autonomía, a la dignidad y a la paridad que deben tener todos para poder participar en el discurso. Esto significa que no deben de estar manipuladas las personas en ese diálogo. Significa de que no deben de estar intervenidas de ninguna manera por fuerzas externas, sino que tiene que surgir la verdad y el desarrollo ético de las personas en ese mismo diálogo paritario. Yo diría que hay un segundo punto, una segunda condición que hace posible ese ejercicio deliberativo democrático en las aulas, que es esta posibilidad de reconocer en todos los participantes derechos que se derivan del propio ejercicio discursivo. Yo no puedo entrar a un discurso si no reconozco el derecho a estar informado, el derecho a expresarme libremente, el derecho a reunirme con los demás, el derecho a respetar la vida y la integridad psíquica y física de una persona. Digamos que estos derechos emanan del propio discurso deliberativo. De tal manera que si lo que pretendemos con la educación es ese ejercicio deliberativo democrático, tenemos que también reconocer
que hay derechos que hacen viable ese ejercicio democrático. Digámoslos en términos más técnicos, son precondiciones del propio discurso. El propio discurso exige que se reconozcan ese tipo de derechos. Y no solamente los derechos civiles, como los acabo de mencionar, sino las condiciones mínimas de necesidades que deben de ser satisfechas para que yo pueda participar en ese discurso. Si un alumno me llega mal alimentado a clase, es muy probable que no pueda participar adecuadamente en el discurso, de tal manera que debo preocuparme, porque también las escuelas doten a los alumnos de las condiciones que hacen viable ese ejercicio discursivo. La tercera condición es algo que me preocupa en lo personal y que no encontré en tu documento tan desarrollado, pero que me gustaría conocer tu opinión, Gilberto, que es el estado del arte que debe tener la ciencia. Es decir, debo de partir del supuesto de que el estado del arte de la ciencia está presente en el salón de clases. Es decir, los avances, los resultados, las últimas que nos dan las ciencias empíricas, las ciencias sociales, deben de ser como el piso común de todos para poder empezar a discutir algún tema. Y esto lo refiero, por ejemplo, en situaciones que se presentan ya en la adultez, cuando nos encontramos con jueces que van a decidir sobre un tema importantísimo y no tienen conocimiento de la ciencia básica. Tiene que ser como condición sine qua non para poder discurrir. Y por último, un aspecto que tú has señalado y desarrollado y hemos discutido en varias ocasiones, que es la laicidad. Y al decir laicidad, lo que estamos entendiendo es que el Estado en ningún sentido debe de intervenir en las convicciones que tenga una persona religiosas y mantenerse imparcial con respecto a ellas y fomentar un clima de pluralidad y de diferenciación reconocida. De tal manera que ser laico significa esa posibilidad de que las personas creyentes o no creyentes puedan participar en ese discurso democrático. Bueno, me habían dicho 15 minutos y creo que ya están cumplidos. No sé si Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Gracias. Entonces, por alusiones, doctor Gilberto tiene la palabra para responder a los... Está bien. Bueno, yo quiero agradecer sus palabras. Cuauhtémoc y Rodolfo han sido muy generosos conmigo. Y sin embargo, los comentarios que ustedes han hecho creo que enriquecen el texto que estamos discutiendo. De las palabras de Rodolfo, pues me estimula mucho las sugerencias que has hecho, Rodolfo. Sobre todo en cuanto a que la autonomía, estando en el centro, requiere del reconocimiento de la dignidad y violabilidad de la persona. Y eso no está mencionado, por lo menos con claridad, como a mí me hubiera gustado. Y bueno, dijiste al final un tercer elemento que no lo recuerdo y no lo apunté, pero en fin, los elementos las observaciones que estás haciendo me motivan mucho y me hacen ver los caminos por los cuales puedo mejorar esto más adelante, antes incluso de publicarlo. Yo creo que la moral, el mismo
libro en el cual me apoyo lo ilustra muy claramente. La enseñanza de la educación moral tiene mucho más éxito cuando se asocia a la educación emocional y cuando los alumnos están tratando con un maestro o tenemos en el aula a un maestro sensible, humano, comprensivo y sobre todo que respete la dignidad de la persona en cada niño, los derechos del niño. Es decir, y entonces el problema nuestro gira, el problema que hablamos de esta visión integral de la ética, de la moral, es posible convertirlo en realidad si hay de por medio, solo si hay de por medio una ruptura en la formación de maestros, en el currículum y en realidad las pautas de conducta que sigue el Estado en materia educativa, porque el desarrollo científico básico que tú demandas es fundamental para el desarrollo moral. Estas chicas que presentan este libro insisten en mostrar con ejemplos que cuando se enseñan bien matemáticas y se logra capturar la atención del alumno y se logra acompañar el razonamiento del alumno, en ese momento es más factible que el alumno incorpore valores morales que en otras materias lo da más la actitud. O sea, si tú logras en tu clase tener éxito con las partes más duras del currículum, se te abre una puerta insospechada, por cierto, de oportunidad, un margen de oportunidad, una ventana de oportunidad para educación moral que es sumamente importante. Entonces hay que apuntar, yo creo, no solamente a convencer de que los funcionarios de la SEP fortalezcan la dimensión moral en las escuelas, sino que fortalezcan en general la calidad de la educación. Ese es el objetivo que debemos perseguir y sobre todo llevar este interés y estos compromisos al seno de las escuelas normales, que es donde se forman los maestros. Mientras eso no suceda, pues estamos muy lejos de atacar en serio nuestro problema, porque nuestro problema principal, en mi opinión, es la violencia junto, bueno, desde otro punto de vista sería la pobreza y la desigualdad, pero desde el punto de vista conductual, digamos, lo que más nos alarma es la violencia. Y la violencia es posible combatirla incidiendo en dos momentos determinantes del desarrollo del niño. Uno, en la primera infancia, lo que se llama la educación inicial. Se ha demostrado científicamente que crear un colchón de afecto alrededor de los pequeñitos a partir de 1 año a los 3 años, digamos, cambia el destino de los niños. Es decir, es su desarrollo intelectual,
su autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un eslabón estratégico en materia de educación. Y el segundo punto, el segundo momento en el desarrollo infantil que debe ser objeto de nuestra mayor atención es cuando el niño pasa del ámbito familiar al escolar. Porque es cuando el niño por primera vez va a interactuar con compañeros que no son de su familia, niños que son, por así decirlo, sus conciudadanos, se va a enfrentar a un interrogante, ¿no? ¿Cómo es esta persona? Y va a aprender en esa interacción, no solamente conocimientos, sino va a aprender también valores, porque finalmente la escuela es un mercado de valores. Es decir, no solo hay valores que se transmiten por imitación o por transmisión del maestro al alumno, sino que hay valores y muchos en la interacción alumno-alumno. Todo tipo de relación social dentro de la escuela. Entonces, en fin, siempre, no sé si esto es pesimista, pero siempre quiero traducir la reflexión al impacto, a cómo debemos actuar en la escuela, ¿no? A ver. Si me permiten, entonces pasamos a las preguntas que han llegado por internet. Una de me llegaron a mí preguntas sobre dónde se puede encontrar el texto o cuándo. Espero publicarlo este mismo año, no sé cuándo, pero hacia octubre, digamos, lo tendré listo, yo creo. Gracias. Están los comentarios. Claro, bueno, tenemos unas participaciones en el chat en internet y bueno, igual vamos a leer algunos de ellos. Marta Vergara comenta, la educación moral es un tema relevante, pertinente y necesario en la actualidad. Felicidades, estimados doctor Gilberto y doctor Cuauhtémoc. También nos dice por acá Gerardo Romo, saludos colegas, en especial a mi amigo doctor Cuauhtémoc. Patricia Mitchell agradece el webinar. Larisa Flores también comenta, creo que parte de la educación moral es parte de ese currículum oculto que les impartimos a los alumnos. Ok, entonces, también nos comenta María Eugenia, es una excelente charla, muchas gracias. Y por aquí Asael lo comenta, sería más pertinente una propuesta educativa de la ética más agresiva y no solo como una propuesta de reflexión ética. Él mismo también hace un segundo comentario y dice, ¿cuál debería ser la finalidad de la ética dentro de la educación? Gracias. Entonces, si les parece, los comentaristas ahora tienen la palabra para comentar y tanto los que han comunicado por internet como los comentarios de Gilberto. Sí, bueno, muchas gracias a los que nos están siguiendo. Bueno, por una parte quisiera comenzar con una de las últimas preguntas que se plantearon sobre la cuestión de la ética, una ética más. Decía, bueno, realmente en la propuesta de Gilberto, y no alcanzamos a plantearlo todos, pero realmente me parece que hay una propuesta pertinente y fundada que reconoce de alguna manera elementos de la realidad nacional y bueno, también como lo ha planteado Rodolfo, pues hay muchos aspectos sobre los que sí convendría seguir reflexionando, ¿no? Un asunto particular sobre el que quisiera, me parece que se puede seguir reflexionando, bueno, tres aspectos quisiera mencionar. Uno es el aspecto de la importancia de la ciencia. Bueno, me parece que coincido en que ese es uno de los aspectos que no se debe olvidar porque me parece digamos, que proporciona los elementos de fundamentación y los elementos de conocimiento que serían tan importantes incorporarlos también en la reflexión ética y no solamente, como también se ha planteado,
como una cuestión especulativa dentro de la ética, como a veces lo han hecho los filósofos. Y me parece que es muy valioso, por ejemplo, en el texto de Gilberto, donde había mencionado los autores de Fierro y Carvajal, que hay un estudio, me parece, social muy serio, que ha reflexionado sobre cómo se da la enseñanza de la ética en la escuela y se incorpora como una experiencia fundada en una actividad observacional para posteriormente poder realizar esta reflexión sobre qué corregir, pues, o qué elementos de alguna manera no están dando los resultados esperados, dado que, como decíamos, pues siempre se ha pensado que la educación sería como el elemento fuerte, ¿no? Bueno, otro asunto que me parece muy interesante que nos plantea Rodolfo, del que ahora reflexiono también un poco más. Ciertamente muchas veces pensamos que la clave está en la educación, ¿no? A veces que la clave está en la familia, y nos hace ver que también hay un contexto muy importante que son las condiciones de vida, las condiciones de igualdad realmente permitan que los ciudadanos hablar en mismos niveles, ¿no? Entonces, cuando se tiene hambre, hay otro tipo de necesidades que atender. O si se tiene miedo, por ejemplo, también en ocasiones hay respuestas muy iracundas. Y eso me mueve a un tercer tema que también me parece que convendría seguir reflexionando, que es sobre las emociones y la educación en las emociones, que a veces no entiendo muy bien cuando se habla de la educación emocional y estos temas. A veces me parece... Vamos, a veces me parece excesivamente sentimentalista, pero me parece que se puede reflexionar seriamente sobre el tema, ¿no? Y me refiero a las emociones que ciertamente son un elemento válido, pero también hay emociones, por ejemplo, que mueven. Por ejemplo, un tema que toca mucho Gilberto es el caso de los linchamientos, donde no sé si es el miedo o es la desesperación o el temor lo que lleva en ocasiones a los individuos a actuar, y son situaciones con las que nos horrorizamos. Me refiero a situaciones emocionales como el miedo, la envidia, el odio, por ejemplo, que también son elementos que están en la sociedad y que de alguna manera, pues sí reflexionarlos, pero me parece también cómo lograr que los individuos puedan asimilar ese dominio, podemos decir, de las emociones, ¿no? Bueno, también en referencia a los autores latinos que hacían referencia como Séneca o que era una de sus intenciones, ¿no? Ayudarnos al control de los impulsos, ¿verdad? Gracias. Sí. Tú. Yo creo que Cuauhtémoc está tocando un tema vertebral realmente. Yo me he preguntado muchas veces y con Gilberto, ¿cómo es posible desarrollar la autonomía de una persona bajo esquemas de violencia, de miedo, de temores? Es muy difícil. Yo creo que si no logramos en el aula quitar o extirpar ese tipo de educación vertical, autoritaria, disciplinar, pero en el mal sentido, ¿no? A base de castigos, me parece que es muy complicado que el chico logre erradicar esos temores. A veces la escuela puede ser una gran reproductora de esos temores, ¿no? Y esto me parece que es realmente terrible. La pregunta que yo quería hacerle a Gilberto es, cuando hablamos de educación moral, Gilberto, estamos muy tentados a preguntar inmediatamente qué moral. Y tú señalas muchas morales, obviamente una moral libertaria, una moral socialista, una moral comunitarista, una moral sociológica, una moral, en fin, hay muchos acercamientos a una educación moral. Yo la pregunta que quiero hacerte es si estos aspectos que mencioné, por ejemplo, la idea de un discurso paritario, la idea de la relevancia de los derechos humanos, la idea del estado del arte de la ciencia y la idea de la laicidad, no serían como condiciones que deben de ser asumidas por cualquier teoría moral. Es decir, las planteo como condiciones de posibilidad para cualquier ejercicio moral, independientemente de cuál sea la teoría que fundamente ya de una manera más conceptual las diferentes posiciones éticas. Yo no sé si corre el peligro al decir esto, que al proponer esto como condiciones me diga, es que en el fondo estás proponiendo otra ética que subyace a las demás.
¿no? Entonces no salimos del problema, siempre vamos a tener una ética a la cual tener que dar cuentas. Y mi propuesta, Gilberto, es si estos 4 elementos no son condición de posibilidad de cualquier teoría, y que si no cumplimos con ello, me parece que no cumplimos con lo básico que debe tener toda educación. No sé qué pensaría sobre esto. Sí, bueno, yo veo factible este desarrollo, esta integración, digamos, de como tú estás planteando una especie de metaética o principios que permitan ordenar la reflexión moral. ¿Me equivoco? Es así, Gilberto, sí. Yo diría como condiciones necesarias para cualquier reflexión moral, sea la teoría que sea. Es decir, si no se cumple con alguno de estos requisitos, me parece que vamos a tener, digamos, como muy manca o coja una teoría moral. Cualquiera que esta sea. Correcto. Sí. Creo que todos los puntos que has mencionado pues, son de enorme interés. Yo he estado tomando nota un poco de lo que has dicho, pero me gustaría mucho poder continuar nuestro diálogo por email y Claro. que pudiéramos intercambiar nuestras ideas. Yo por lo pronto me siento un poco limitado para seguir desarrollando esta conversación. Es decir, los elementos, los tuyos, si tú me permites, conservar tu texto, los elementos que ustedes dos han dado, como que vienen a redondear el texto, ¿no? Y eso me permitiría trabajar en la incorporación de nuevos capítulos, lecciones a este cursillo, digamos. En fin. Último, sobre este tema. Bueno, digo, ciertamente me parece que es una cuestión compleja y me parece muy bien planteado, como lo hace Rodolfo, o sea, de decir, bueno, reconocemos diferentes alternativas morales y parece ser que al plantearla diferente lo que estaríamos haciendo es plantear otra. Y a mí me parece de alguna manera pertinente la vía que plantea Gilberto, pero ciertamente tal vez sería, no sé, hablar de una ética comunicativa cuando hablamos del reconocimiento de diferentes tipos de posiciones morales y de alternativas y de alguna manera buscar una especie de consenso, donde de alguna manera, digo, yo estoy convencido de que la vía del diálogo racional que permite precisamente que los individuos participan, nos ayuda, si no a encontrar una verdad moral o una verdad última, al menos sí lograr mejores elementos de convivencia que a lo mejor en otros momentos pueden ser cuestionados, pero sí creo, por ejemplo, que respeta valores. Por ejemplo, me parece que el fomento del diálogo racional, de alguna manera y argumentativo, sí implica un desarrollo de la autonomía. Y por otra parte, permite que las diferentes alternativas morales planteen sus postulados y puedan plantear sus elementos para poder estar dentro del diálogo. Yo no sé si es una nueva posición moral, pero al menos sí es una alternativa de entendimiento, lo cual yo me adhiero pues a esa alternativa que plantea Gilberto, que me parece viable para que se lleven las aulas, pues, pero sí implica un reconocimiento por parte de los docentes también, y una práctica y un ejercicio también.
Sí, fíjate que estaba pensando, por ejemplo, supongamos que llegue un profesor y quiera impartir en la clase una visión religiosa del mundo y la imponga de una manera totalmente arbitraria, sin ningún tipo de explicación, argumentación, porque está convencido de esa visión religiosa. Bueno, yo creo que ahí atajar ese problema a partir de la laicidad. O supongamos que llegue un profesor y me quiera inculcar desde el punto de vista científico la idea de que la Tierra es plana y que, bueno, dado que es plana, pues vamos a organizar nuestro mundo de una manera distinta, a considerarla como científicamente se considera. Entonces, ¿qué hago con ese profesor? ¿Lo contrato en la escuela? ¿No lo contrato? En aras de la libertad de expresión, vamos a dejar que todos opinen lo que quieran, por ejemplo, ir en contra del estado del arte de la ciencia. O, por ejemplo, llega un profesor a la clase y comienza a vulnerar los derechos humanos de los alumnos, porque no cree en los derechos humanos, cree que son flatus vocis o son relativos, y por lo tanto yo pertenezco a una comunidad donde los derechos humanos no se respetan. Bueno, a mí me parece que este profesor no debería de ser contratado. Por eso lo que señalo es que, y los 4 puntos los desprendo del texto de Gilberto, no estoy inventando ninguno de ellos, están ahí, ¿no? Y a mí me parece que lo que está haciendo Gilberto es poner las condiciones de lo que tú mencionabas, Cuauhtémoc, de ese diálogo comunicativo que tiene que haber. Pero no puedo hacerlo si no cumplo con esas condiciones básicas. Entonces me parece que no es, como decía Gilberto, quizás una meta ética, no, es que es las condiciones que hacen posible cualquier diálogo en clase. Si no, no veo cómo vamos a poder avanzar en un sistema educativo. No sé qué piensan. Una última ronda para cumplir el horario previsto. Respeto. Sí, y yo creo que las condiciones que hacen posible un diálogo racional, sobre todo como tú lo dices, argumentado, pues tiene que ver mucho con el entrenamiento de los maestros. La posibilidad de que, bueno, bajo las condiciones del laicismo, las condiciones que has mencionado, yo creo que solo sería muy difícil crear esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el laicismo. Somos una nación laica, pero la verdad es que en todos los salones de clase, la verdad es que tenemos un sistema educativo muy pobre y la oferta educativa se reparte en su mayor parte, 70%, en áreas pobres, urbanas y rurales, y con baja escolaridad. Y a esas zonas van los más malos maestros, porque existen mecanismos tácitos o explícitos que permiten retener en las zonas urbanas de clase media a los mejores maestros. Y los salarios son sumamente bajos para los maestros. Entonces, volviendo al plano conceptual, filosófico, pues sí, yo creo que estas condiciones tienen que ser, pueden convertirse en un marco de exigencias básicas para desarrollar el diálogo. Es decir, un diálogo constructivo, un diálogo racional, un diálogo que permita construir consensos. Y no un pseudodiálogo como el que tenemos ahorita en México, en donde
la polarización impide o bloquea cualquier tipo de diálogo sensato. En fin, está. Alguna relación de doctor. Sí, muy breve, porque creo que estamos ya, creo que estamos sobre el tiempo. Y bueno, solamente mencionar que bueno, podemos cuestionar a lo mejor actitudes anticientíficas que muchas veces incluso prevalecen en los docentes, o morales confesionales, o el caso, por ejemplo, de los que mencionaba como los terraplanistas, o también, por ejemplo, me parece los antivacunas también, que son actitudes poco sustentadas, pero son parte de la sociedad. El problema, me parece, radica es cuando el docente impone precisamente una concepción moral sin esta posibilidad de abrirse al diálogo con nosotros. O sea, dialogamos a diario con personas que tienen una moral religiosa, por ejemplo, muy rígida. Bueno, que yo no la comparto necesariamente, pero dialogamos con ellos, o dialogamos también con personas que no se adhieren a determinadas concepciones científicas. El problema es cuando se impone. Por ejemplo, yo tampoco me opongo a la polarización, por ejemplo, que se da. Está bien, porque somos plurales, está bien que haya polarización. El problema es cuando una de las partes que ejerce cierto dominio sobre las otras impone su posición sobre las demás. Y el profesor, me parece, que tiene esa posición en ocasiones de poder para poder negar el diálogo y suponer que su concepción moral, o hasta tu concepción científica, o tu concepción de su cosmovisión, pues de alguna manera es válida, y con esto no nos permite avanzar en la construcción de esta ciudadanía que esperaríamos, donde se puedan consolidar elementos que garanticen el desarrollo de la autonomía. ¿Alguna reflexión final, doctor? No, al contrario, aprendo siempre mucho, y muchas gracias, Gilberto y Cuauhtémoc. Gracias a ti, Rodolfo. Estamos en tiempo. Muchas gracias a todos en nombre del Instituto de Investigación Educativa por participar en este ahora que pretende abrir temas, por eso sobre la mesa a partir de expertos y amigos. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Rodolfo, cuídate. Igual. Hasta luego. Gracias.